En los últimos años hemos sufrido un auge muy interesante de un género particular en el sector de los videojuegos, donde cada vez es más habitual ver títulos en la vertiente de los roguelike que, para los que no conozcáis de qué va, os lo resumo muy rápidamente. Son juegos de mazmorreo, principal categoría a la que pertenece Shadow Heaven, nuestro nuevo protagonista de este análisis. Los roguelike, por regla general, van un poco más allá de lo que son las mazmorras. Su pilar principal se mueve en la aleatoriedad de su jugabilidad, es decir, las mazmorras o niveles del mismo se generan de manera aleatoria para el jugador, haciendo que cada vez que empezamos una partida, esta siempre sea diferente, añadiendo el complemento de que la muerte en este tipo de género se penaliza con el reinicio y vuelta a empezar. Me gustaría mencionar antes de continuar que actualmente se encuentra en una fase de acceso anticipado. Está previsto que llegue al mercado junto a la actualización 4 entre el mes de octubre y noviembre, junto a una nueva serie de idiomas entre los que se incluye el español. Esta versión solo dispone de inglés y chino simplificado. Actualizaciones que se llevan realizando desde el mes de mayo con el objetivo de mejorar, equilibrar y completar el juego, porque el estudio se toma muy en serio el feedback de sus jugadores, algo que se nota desde el principio. Shadow Heaven es la nueva obra desarrollada por el estudio Leonardo Production, que lo apuesta todo por sumergirnos de lleno en la fantasía oscura o fantasía alta, con una narrativa profunda con toques medievo y religiosos, una ficción que, por regla general, nos deja con una trama adulta bien creada, además de una serie de personajes que se desenvuelven perfectamente en el medio. La elección de este tipo de novela no es casualidad ni tampoco es el único en profundizar en este estilo, que nos presenta un mundo desolado, donde una maldición, un castigo divino y un sinfín de criaturas dominan lo poco que queda de civilización, gobernando el sufrimiento en cualquiera de sus rincones, todo ello ocasionado por el mayor de los pecados de la humanidad, asesinar a su propio creador. Aquí es donde entra en acción el toque religioso que tanto me gusta de este tipo de obras. Dios ha sido asesinado. Después de este acontecimiento, el mundo ha sucumbido en lo más oscuro de su ser y, para intentar restablecerlo, las grandes naciones supervivientes ponen en marcha un plan para redimir el atroz suceso y asegurar su supervivencia como especie. Para ello, cada una de las 4 naciones del mundo envían un grupo formado por temerosos guerreros hacia los restos de lo que una vez fue llamado Dios. Este equipo está dirigido por una mujer vestal, una poderosa guerrera capaz de conjurar una divinidad oculta. Andorra, nombre de nuestra protagonista y heroína, no es la única con esta misión, encontrándonos con otras 3 vestal procedentes de otros territorios. Tal como dicta la tradición, estas 4 guerreras deben entrar en terreno sagrado para recuperar el orden del mundo, pero las consecuencias de esta guerra santa es que solo 3 de ellas conseguirán regresar con vida, siendo una el sacrificio de un ritual perdido conocido como la Guerra de la Ascensión. Una narración que funciona genial no solo por lo que muestra, sino por la forma que tiene de contar sus hechos. El título siempre deja a disposición del jugador una especie de glosario donde se puede consultar cualquier tipo de información relacionada. La trama abarca la rama principal de la misma, parte que hace que el engranaje funcione y nos alimente para seguir sabiendo más sobre ella, pero siempre hay cosas que se quedan fuera o descolgadas por falta de hueco para contarlas, y aquí es donde aparece este glosario, arrojando muchísimo más contenido que enriquece esta crónica a niveles indescriptibles. Shadow Heaven no solo es un juego de mazmorras, bebe de otros géneros, en especial de las novelas visuales. Los diálogos tienen ese enfoque característico de las novelas que ayuda perfectamente en la presentación de personajes, a establecer la idea principal de los hechos leyendo líneas de texto y ver cómo se desarrolla el relato, además de hacer partícipe al jugador dándole la oportunidad de tomar decisiones según en qué momentos, afectando para bien o para mal los sucesos posteriores. Una cosa que hace muy bien la obra de Leonardo Production es el desarrollo de sus personajes. Desde el comienzo, y a pesar de no conocerlos de nada, simpatizas bastante rápido con casi todos, sobre todo con el elenco principal. La aventura funciona tan bien en propuesta, ambientación y estilos que, a pesar de no innovar en absolutamente nada, puede convertirse en uno de los más importantes dentro del género del año. Aparentemente parece un mejunje de ideas: roguelike, novela visual, RPG y deck building, o conocido en español como juego de construcción de mazos. No obstante, la realidad es otra diferente, haciendo que lo que tenemos delante sea un título con una premisa potente que innova poco y no requiere de ese extra para sorprender, y lo más importante, un potencial la mar de interesante que enamorará a gran parte de su público. Como bien comenté antes, el pilar principal en el que se sujeta Shadow Heaven es el de
mazmorras, enfoque que destaca por encima de los demás y donde se encuentra por completo la acción del título. Son muchas las propuestas que tenemos en este sector, siendo Hades, Slay the Spire, Loop Hero y The Binding of Isaac algunos de los más importantes en los últimos años, por mencionar unos pocos y tengáis referencias. El género se caracteriza por ofrecer al jugador una dificultad relativamente difícil, en la que se apremia tanto la habilidad como el conocimiento de los medios de los que se disponen. En Hades y The Binding of Isaac se apremia la habilidad y el conocer las diferentes habilidades como armas del personaje. Por su parte, Slay the Spire y Loop Hero son nombres que se mueven en la misma corriente que Shattered Heaven, propuestas que se centran más en ofrecer una experiencia basada en cartas mientras sorteamos diferentes desafíos. En cuanto a qué es la esencia, esta es más que palpable en la obra de Leonardo. En el momento en que pasamos de los textos y damos paso a la jugabilidad, esta brilla estructurándose en distintas capas típicas del género, encontrándonos el mapeado donde pasa gran parte de la trama. Cada vez que entramos a una mazmorra, las salas de estas se generan de forma aleatoria, donde los nodos pueden contener multitud de eventos dentro del juego, encuentros especiales que pueden ser beneficiosos o desfavorables, tesoros, enemigos u hogueras. Podríamos decir que la puesta en escena del escenario es lo más flojo del diseño para los que sois jugadores que buscan algo más inmersivo con desplazamientos libres, es decir, que seamos nosotros moviéndonos por pasillos. En lo personal, la decisión de hacerlo de este modo más parecido a un tablero me parece la más correcta. Dota el título de personalidad y lleva consigo ese estilo tan interesante de los juegos de rol de la vida real, optando por un sistema más sencillo que muestra desde el comienzo cada una de las salas que forman el nivel y moviendo los personajes como si de fichas se tratasen, siempre con la incógnita de qué nos vamos a encontrar en cada uno de estos cuadros, porque hasta que no los alcancemos no sabremos qué esconden. Tal como ocurre en una partida de rol puro, el factor de lo aleatorio es lo que hace que los videojuegos de mazmorras destaquen por encima de otros géneros. Los eventos tratan de muchas cosas con infinidad de efectos diferentes que afectan directamente al ritmo de la partida. Lo bueno de estos sucesos es que siempre van acompañados con un trozo de lore que los ponen en situación, con el inconveniente de volverse un poco repetitivos a la larga. No obstante, eso no le resta la importancia que tienen porque pueden dotar a nuestros personajes de buffos la mar de importantes, de buffos que hacen un poco más difícil los enfrentamientos y hasta podemos llegar a encontrar trampas con las que perder parte de nuestra vida, entre otros. Si tenemos suerte, en ocasiones nos pueden llegar a recompensar con objetos. Estos son solamente algunas de las posibilidades que podemos encontrar durante la exploración. Lo más importante, aparte de los tesoros que también los hay de todo tipo, herramientas, objetos y llaves, son las hogueras donde se nos permite descansar para recuperar vida, desechar alguna que otra carta o cambiar una por otra. Todo ello a costa de utilizar parte de los puntos. Si llegamos a una hoguera y no queremos parar en ella, basta con seleccionar la opción de más tarde y siempre podremos regresar en otro momento. Tranquilos que no la perdemos en caso de hacerlo así, porque se permite desplazarnos entre salas ya visitadas. Uno de los mayores desafíos que encontramos en Shattered Heaven son los rivales a los que tenemos que enfrentar en cada una de las estancias. Como es costumbre entre la gran variedad de roguelite del mercado, el campo de enemigos es la mar de amplio con un buen abanico de variantes donde los diseños destacan mucho, siendo acordes con la ambientación de la trama, encontrando en la travesía multitud de tipos, unos más frágiles y otros más robustos, con roles diferentes como magos o atacantes y también los intimidantes jefes. A medida que avanzamos en la historia, tanto la dificultad como diversidad de los mismos aumenta, añadiendo un plus a cada enfrentamiento. Según completamos niveles, a los desafíos también se les agrega diferentes handicaps que se mantienen permanentes hasta fin de la partida, eligiendo nosotros mismos cuáles queremos activar para conseguir mayores recompensas al completar la fase. Y tened en cuenta que, a través de ciertos eventos, se pueden ir sumando bonificaciones desfavorables, aparte de maldiciones durante los combates. Pero tranquilos que estas últimas solo funcionan durante esos momentos. Aunque os parezca mentira, el sistema de batalla es mucho más profundo de lo que aparenta ser en un principio. El enfoque de las contiendas siempre es el mismo independientemente de si el súbdito es de menor categoría o un jefe final. Sin embargo, si hablamos sobre estos últimos, la mecánica toma un ligero cambio y le añade una nueva complicación. Estos enemigos, aparte de ser más fuertes, cuentan con habilidades especiales que les ayudan en la pelea, aparte de tener más barras de vitalidad. Cuando la salud del rival se ve reducida y alcanza una nueva barra de la misma, la orientación del conflicto
vuelve a tomar otro rumbo. Vamos, en otras palabras, se cambia de fase y al hacerlo las condiciones hacen lo mismo, favoreciendo a nuestro oponente. No os preocupéis, ya que el juego avisa con un cartel indicando toda la información. Estaros atentos y preparados para cambiar vuestra estrategia. Sin lugar a dudas, estas disputas son las más divertidas, frustrantes y la guinda del pastel. Y aún así, si en algún momento os encontráis perdidos sin poder avanzar una fase o derrotar a una de esas temerosas criaturas, comentaros que Shader Heaven lo tiene todo pensado y bajo control, porque tampoco es una experiencia excesivamente difícil a no ser que se quiera así. El juego no tiene una dificultad preestablecida de serie, en todo momento nos deja a nosotros la elección de cómo queremos enfrentar la mazmorra buscando ser lo más accesible posible. Cuenta con 3 ajustes diferentes, el fácil donde predomina la experiencia de la narrativa y no tanto la del combate, dificultad media, la que siempre escojo yo, donde ambos aspectos tienen una armonía pero tampoco es un paseo, y por último la opción más hardcore que te pone las cosas verdaderamente complicadas. Que si os hace pesado un nivel, no pasa nada, empezad de nuevo con una dificultad menor y listo. No voy a ser yo quien os juzgue, soy el primero que defiende que cualquier videojuego debe ser accesible para cualquier jugador, aunque quizás el problema se encuentre en que debáis hacer algún cambio en lugar de ir por el camino fácil, porque dominar el arte de las cartas y mejoras de los héroes es una tarea que requiere tiempo. Nuestra arma principal son los mazos, cada personaje cuenta con uno que se puede personalizar al gusto sin limitaciones de imaginación, más allá de las que el propio juego nos impone, claro. Están compuestos por cartas básicas, comunes, raras y legendarias, donde el sistema nos limita el uso de cada rareza a una cantidad máxima que se pueden añadir durante la preparación. A su vez se clasifican en 4 categorías, ofensivas, defensivas, soporte y hexes, además de contar con un tipo de gema diferente, rubí, esmeralda, zafiro y diamante. Calificación que tiene su importancia para ciertas habilidades y efectos. La construcción de un mazo es la mar de sencillo. Si habéis probado Hearthstone o incluso alguno de los Yu-Gi-Oh recientes, por mencionar ejemplos, os podéis dar cuenta que comparte bastantes similitudes con ellos, al menos en este aspecto. Las cartas tienen un efecto a desempeñar o incluso más de uno. Con pasar el puntero por encima es suficiente para ver su explicación. En caso de querer saber más, os recomiendo que ampliéis la carta para acceder al contenido completo. De esta manera muchos quedan mejor explicados y se entienden mejor. Cada protagonista dispone de una serie de naipes exclusivos con efectos únicos, es decir, que son propios y no pueden ser utilizados por otros. Al completar una mazmorra se pueden conseguir nuevos añadidos a la colección para mejorar nuestra estrategia y personalizarla como queramos. Por otro lado, al finalizar cada nivel también se nos va a recompensar con 3 cartas adicionales, que debemos emparejar con uno de los guerreros. Estas son momentáneas y desaparecen una vez terminada la aventura, haciendo que durante las partidas los mazos sean cada vez más versátiles y diferentes. Tomar con claridad cada acción e intentar jugar aprovechando bonus son piezas fundamentales para alcanzar el éxito. Conocer nuestra mano es importante, y aquí no solo debemos centrarnos en hacer daño, también en aumentar defensas, quitar o meter debuffos y potenciar nuestras características. En el momento que os adentráis en esto, se abre un abanico lleno de posibilidades que pasa por todo tipo de conceptos, que no mencionaré porque si no podemos tirarnos un día entero hablando sobre esto, por lo que os lo dejo a vuestro descubrimiento. Pero sí voy a hablaros de las opciones de batalla de los héroes que nos acompañan en este relato tan oscuro, dejando ver las primeras pinceladas de RPG ofreciendo un sistema a la mar de completo y complejo, dando multitud de añadidos a tener en cuenta, mejorar y conocer para dominar el arte de las contiendas. Lo primero a destacar es el estilo por turnos que luce el título, algo muy típico de los RPG clásicos y casi un estándar en los roguelike de creación de mazos. Los turnos se dividen en 2 fases, nuestro ataque y el ataque del enemigo. En la parte superior derecha encontramos una guía que nos indica quién ataca primero y en qué lugar lo hace. Importante tener en cuenta este pequeño detalle para saber con qué guerreros debemos tomar decisiones primero y cómo hacerlas, para que la gestión de los puntos AP, energía que consumimos al utilizar cartas, sea la más correcta y realizar un turno casi perfecto, evitando cualquier tipo de represalia posible, algo que es un poco complicado. Cada personaje dispone de una mecánica única que les representa. Andorra tiene una barra de deidad que le permite recuperar vida, robar cartas o incluso ganar 2 puntos de AP extra. Magni se caracteriza por su barra de furia, que consigue llenar al jugar cartas o ser golpeado, sistema que le permite utilizar sus habilidades cuanto quiera. Por último, Isana, que hace uso de los puntos de set consiguiéndolos a través de la muerte de un enemigo o jugando cartas muy específicas. El uso de estos puntos le permite potenciar sus cartas, desatar ataques devastadores e invocar a la bestia Limodes. A su vez, de forma predeterminada, los héroes tienen a disposición una serie de 3
3 habilidades especiales adicionales. Estas otorgan multitud de efectos diferentes durante la batalla. La manera de activarlas varía y depende de quién las utilice. Las habilidades de Andorra no consumen nada más allá de tener que esperar una serie de turnos para volver a usarlas. Magni usa puntos de su barra de furia, mientras Kisana hace lo mismo que Andorra. Más adelante profundizaremos un poco más en este tema. Tomad en serio estas destrezas, aunque os parezcan insignificantes, en un principio siempre viene muy bien tenerlas a mano. En más de una ocasión pueden sacaros de un apuro si se saben usar como es debido. Mientras tanto, entre campaña y campaña, cuando no estamos explorando ni peleando contra nada, ¿qué podemos hacer? Una pregunta que se responde muy fácil. Para eso tenemos la Catedral Equinox, un lugar muy emblemático para este mundo que funciona como tierra de partida, como si fuera un campamento en donde hay multitud de funciones que nos ayudan a fortalecernos y a descansar un poco. En esta gigantesca torre encontramos varios mercaderes que se encargan de suministrar una gran variedad de objetos. En el puesto mercantil de Pistis se puede comprar multitud de cosas útiles, como herramientas, reactivos y baratijas útiles a cambio de huesos, la moneda de intercambio del juego. Por otro lado está Asclepius, con su botica, en donde se fabrica poderosas pociones con los reactivos y disolventes en nuestro poder. Seleccionamos los elementos a mezclar y procedemos a la creación de la poción. Por último y no menos importante, Paistos es el herrero de la Catedral Equinox. Gracias a su labor y a cambio de huesos oscuros y orbes, nos puede ayudar a obtener poderosas bendiciones. El coste de cada potenciador posterior aumentará, consiguiendo cada vez más potenciadores poderosos a medida que avanzamos en la historia. Mejoras que abarcan todo tipo de efectos, como ganar un 10% de descuento en el mercado, incrementar en un 8% la probabilidad de evadir trampas o aumentar la cantidad de cartas raras en el mazo, además de potenciar las características base de los personajes gracias a los orbes. Es cierto que la Catedral Equinox es muy versátil y está llena de elementos de interés. Para ir finalizando, cuando no os apetezca pelear mucho y siempre que el indicador esté brillando, os podéis dar una vuelta por el icono de cuarto, lugar donde se puede presenciar interacciones opcionales de la historia entre los 3 protagonistas. No regalan nada por hacer esto, pero si sois amantes a las buenas historias, sí os recomiendo pasaros por aquí para profundizar más en las personalidades del trío de héroes. Sadirheaven puede ser muchas cosas y creo que llegados a este punto ha dejado más que demostrado que lo hace con una calidad envidiable, pero todavía nos queda una función muy importante que comentar y que hace que todo el engranaje de las peleas funcione correctamente. En mitad del piso se puede apreciar el altar, sitio donde se puede mejorar a nuestros personajes de distintas maneras. Desde el altar accedemos a diversas funciones de personalización donde se permite ver las pociones y baratijas de las que disponemos, además de modificar aptitudes. Os recuerdo rápidamente que las pociones se pueden preparar en la botica y se deben equipar desde este menú para poder ser utilizadas. Lo mismo para las baratijas si queremos adquirir bonus adicionales en nuestros héroes. Conforme avanzamos en la campaña, se puede obtener más tipos de habilidades con resultados diferentes para la batalla. Los campeones tienen a su disposición 3 huecos para equipar estos poderes especiales, que podemos cambiar a nuestro antojo siempre que se quiera por otros talentos antes de comenzar una nueva mazmorra. Para ganar más de estas capacidades, los campeones poseen un árbol la mar de completo lleno de destrezas que enseñar y aprender. El árbol va desbloqueando más ramas a medida que la historia avanza, teniendo muchas de las opciones bloqueadas hasta ese momento, obligando a progresar en la misma. El método de mejora es a través de unos puntos personales que se consiguen al completar misiones. La ramificación está creada de menos a más, es decir, cuando conseguimos una, esta abre el camino para llegar a otros dones. De esta forma ganamos habilidades nuevas que poder equipar con mejores resultados. Potenciamos a los personajes con habilidades pasivas de todo tipo y bufos muy dispares perfectos para la batalla. Leonardo Production pone toda la carne en el asador con un videojuego que cumple con todas las expectativas posibles. Sadirheaven es una propuesta en el género golosa que cuenta con una trama adulta, bien desarrollada y conectada, donde prácticamente todo destaca con gran acierto, dejando un juego de una calidad desorbitada, bien sea por su apartado artístico, increíble banda sonora, personajes, ambientación, mecánicas y jugabilidad. No inventa ni reinventa nada, no necesita innovar en ningún aspecto porque sabe usar sus cartas muy bien desde el principio. Estamos ante un proyecto casi redondo en el que el sistema roguelike con la construcción de mazos está equilibrado, donde el estilo novela visual y RPG le da un toque diferenciador, que de mezclarlo todo dispone de armas suficientes como para ser una de las mayores novedades del año. No está exento de algunos problemas, por ejemplo la forma de desbloquear el árbol de aptitudes, obteniendo dichas mejoras a
acorde al avance de la narrativa, impidiendo poder gestionar mejor este sistema o completarlo sin antes llegar al final. Y aunque me gusta el diseño, así como el planteamiento de las mazmorras, también siento que estas se hacen un poco repetitivas en cuanto a estética y estructura, siendo muy parecidas. Aun con ello y estando en acceso anticipado, no dudéis en ponerle los ojos encima y seguirlo muy de cerca porque estáis ante un proyecto la mar de sólido. Si todo esto te anima a hacerte con tu copia, no dudes más y compra el juego desde el enlace que puedes encontrar en la descripción de este vídeo. De esta manera estarás apoyando tanto a Shader Heaven como mi contenido. Te doy las gracias de antemano por ello. Si te gustó el vídeo, recuerda en reventarte el dedo dando al botón de me gusta, que eso le encanta a YouTube y a mí también, y de compartirlo para que más gente descubra este nuevo videojuego. Yo soy Hawk y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!